Bueno, en medio de todo esto, esta es la semana del 9 al 12 de junio, una semana Sí. históricamente muy importante, pues la semana de Operación Masacre. Además 70 años, ¿no? Que viste que las cifras redondas Sí. convocan un poco más de este hecho tremendo ocurrido durante un régimen que tiene el mismo modelo económico que el actual, Ujú. exactamente el mismo, que instaló a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de la llamada Revolución Libertadora, Sí. que uno de sus primeros hechos fue después del breve periodo de Lonardi, que fue el más moderado, ¿no? El primer presidente de la Libertadora, al que los redondos le dedicaron vencedores vencidos, ¿no? Ujú. Famosa frase que tiene que ver, la recordamos a los ricoteros, que esa frase tiene que ver con lo que dijo Lonardi apenas asumió la Libertadora: no habrá ni vencedores ni vencidos, que lo había dicho Urquiza y los dos fusilaron, ¿no? Ujú. Urquiza fusiló como loco, después de ni vencidos ni vencidos. Los jardines de Palermo estaban llenos de ahorcados, ¿no? Oh. Y por supuesto vendrá este hecho espantoso de los fusilamientos. Y decía, y una de las primeras medidas es el ingreso al Fondo Monetario Internacional en febrero del 56 y el primer plan de ajuste violento que impone el fondo, que va a ser denunciado Claro. justamente por la gente que se subleva, ¿no? Después de todo el proceso de los primeros dos gobiernos peronistas, un proceso vinculado a la industria, Exacto. a utilizar el campo para A generar negarse a divisas. incorporarse al fondo, porque el fondo nace antes de Perón, en 44. En Bretton Woods nace el Claro. fondo. Perón siempre se negó a integrar el FMI. Permanentemente se negó a incorporarse al Fondo Monetario. Y bueno, producido el golpe, comienza la resistencia, hay muchos actos de resistencia previos. Y en ese contexto, un grupo de militares, encabezado por el general Valle y el general Tanco, planean una especie de revolución o de golpe peronista contra el gobierno de Aramburu, ya porque Lonardi había sido desplazado y ya teníamos a Aramburu Rojas en el poder. Cuando le consultan a Perón, Perón dice que no es conveniente hacer esto porque entiende y tiene información de que el movimiento va a ser rápidamente infiltrado, ¿no? Ajá. Que los van a infiltrar rápidamente, que tengan mucho cuidado con lo que van a hacer. De todas maneras, ellos deciden hacerlo, y comienzan los preparativos de lo que se llama el movimiento de recuperación nacional, ¿no? La idea es tomar cuarteles en La Plata, La Pampa, Buenos Aires. Y bueno, lo primero que intentan hacer es la toma de una radio en la escuela de Benedetti, Salvador de Benedetti, en Avellaneda, para de ahí transmitir la famosa proclama, ¿no? Sí. Bueno, esto fracasa y ahí ya se ve la infiltración, porque son rápidamente detenidos y mandados a la comisaría de Lanús, ¿no? Es interesante ahí lo que denuncian, ¿no? La proclama. Dicen que este gobierno ha violado y desconocido el imperio de la Constitución y las leyes, sustituyéndolo por un llamado derecho de la revolución, que no es otra cosa que el entronizamiento de la arbitrariedad, sin más normas ni valles que la omnímoda voluntad de los que detentan el poder. Hablaban de que había verdaderos campos de concentración con miles de argentinos no sometidos a proceso y privados de derecho de defensa. La aplicación de un modelo económico antipopular al servicio de los intereses multinacionales. Bueno, todo esto denunciaba esta gente, que va a ser trasladada a la unidad de Lanús, y ahí a la espera de su suerte. Y el jefe, el que estaba a cargo del comando del ejército, que era Juan Constantino 40, el general 40, ordena el inmediato fusilamiento sin ningún tipo de juicio previo de esta gente, con esta frase: eso le va a pasar a todos los peronchos inmundos, hay que liquidarlos a todos estos hijos de puta, ¿no? Y así comienzan los primeros fusilamientos. Recordemos que todo esto lo sabemos y la fuente principal de esto es la investigación de Rodolfo Walsh y Enriqueta Muniz, su colaboradora. Sí. Esto nace de casualidad en un bar de La Plata donde está jugando al ajedrez Rodolfo, y escucha la frase mágica: hay un fusilado que vive, ¿no? Y ¿Qué frase esa? Sí, impresionante. O sea, esto es muy literario, ¿no? Sí. Pero Hasta real, ricotera la frase, ¿no? lamentablemente real, sí. Sí. Hay un fusilado que vive. Estar en un bar y escuchar eso es Se como... trataba de Libraga, ¿no? Que va a ser un testigo clave, y tiene que ver con el segundo grupo, que era un grupo de gente que estaba esperando, civiles, sindicalistas y militares,
que estaban en una casa en Florida, en la calle Hipólito Yrigoyen 4519, escuchando una pelea de boxeo, esperando que se pudiera interferir la radio con el famoso comunicado, cosa que no pasa. Y mientras están esperando, entra una patota del ejército y los levanta a todos. Se llevan a gente que no tenía nada que ver, incluso, ¿no? Que no estaba ni siquiera ahí en... Que no era parte de la conspiración. Sí, no, gente que estaba en la casa. Sí. Y no sabían que había otros que estaban implicados en el levantamiento, y ahí son todos llevados a la comisaría. El jefe de policía era Desiderio Fernández Suárez, un personaje que va a tener actuaciones posteriores, como por ejemplo el secuestro de Felipe Vallese, ¿no? Bueno, y ahí son llevados a la comisaría y rápidamente trasladados a los famosos basurales de José León Suárez frente al Club Alemán, ¿no? Y ahí fueron fusilados Nicolás Carranza, Francisco Garibote, Carlos Lizazo, Mario Brión y Vicente Rodríguez, ¿no? Y ahí es donde Juan Carlos Libraga, que queda malherido, creen que está muerto y sobrevive, y va a ser el famoso fusilado que vive, que le va a contar todo esto a Rodolfo Walsh. Y va a empezar la investigación con el gran trabajo de Enriqueta Muñiz, que fue su colaboradora, ¿no? Sí. A todo esto, cuando ya se empiezan a conocer los fusilamientos, se empieza a juntar gente en la Plaza de Mayo a apoyar a los fusiladores, ¿no? Y hay comunicados increíbles de los partidos. La Unión Cívica Radical señala: fuerzas oscuras de un ejército no depurado han pretendido levantar la bandera del régimen depuesto. El Partido Socialista, ¿no? Que bueno, de socialista no tenía nada. Los jerarcas del régimen depuesto han provocado un nuevo día de duelo nacional. El Partido Demócrata, que era un partido de derecha, hablaba de que había un criminal intento subversivo que merece un castigo ejemplar. Bien, tranca. Bueno, ahí hablaron desde el balcón y la gente cantaba consignas a favor de los asesinos. Y en medio de todo esto, la mujer de uno de los detenidos, la mujer del coronel Ricardo Ibaceta, va a la Quinta de Olivos a ver si puede conseguir la clemencia del presidente, que se decía cristiano, Pedro Eugenio Aramburu, y tiene por toda respuesta: el presidente duerme, ¿no? Y entonces dice: bueno, si el presidente duerme, quiero hablar con la mujer, Susana Herrera de Aramburu, a ver si ella me puede dar alguna ayuda, ¿no? ¿Sí? Dice: no, ella también duerme. También duerme. Sí. Bueno, así entonces el 11 de junio fueron ejecutados en Campo de Mayo la mayoría de los integrantes del primer comando. Y entre esto, bueno, estaba Cortines, Ibaceta, los capitanes Néstor Cano y Eloy Caro, el teniente primero Jorge Noriega, el teniente de banda Néstor Videla. Ante esto, cuando esto sucede, decide Valle, el general Valle, jefe del movimiento, ir al velatorio de uno de los fallecidos. Y ahí, le aparece alguien que le dice: bueno, Valle, si usted se entrega, se termina esto, se acaban los fusilamientos, ¿no? Entréguese, que va a tener todas las garantías. Sí. El que le dice esto es Francisco Paco Manrique, que va a ser el inventor del PRODE para algunos, el ministro de Bienestar Social del gobierno de Lanuse. Sí. Le dice que se entregue, que se quede tranquilo, que está todo bien, que está garantizada su vida, ¿no? Bueno, y cuando se entrega, lo llevan a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras. ¿Dónde está el parque, no? Sí, donde está el parque Las Heras. Y al día siguiente... Acá nomás. Exactamente. Al día siguiente lo fusilan, ¿no? Previo a esto, Valle escribe un texto de esos que quedan en la historia, ¿no? Me hace acordar mucho al de Dorrego, porque es una carta primero le escribe a la mujer, claro, le escribe a la mujer, le escribe a la hija, donde dice que no sabe por qué lo están fusilando, ¿no? Y le escribe una carta a su compañero, muy amigos habían sido, Aramburu y Valle. Mirá. Incluso Valle había hecho mucho para que Aramburu pueda ascender, Y le escribe y le dice: entre mi suerte y la de ustedes, me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen, los besan, serán para disimular el terror que les causan. Aunque vivan 100 años, sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse.
vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos bajo el terror constante de ser asesinados, porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos. Viva la patria. Juan José Valle, 12 de junio Tremendo. de 1956. Mañana se cumplen 70 años de esa carta. Exactamente. Esta es toda la semana, porque los secuestros fueron el 9 de junio, Sí. los fusilamientos en el basural la madrugada del 10, que es el gran descubrimiento de Walsh Exactamente. que descubre eso, y el fusilamiento de Valle el 12. El 12 O de sea, junio toda del esta semana. 56. Exactamente. Vale la pena escuchar, si entran a YouTube lo van a encontrar, a Rodolfo Walsh leyendo Operación Masacre, estos fragmentos, estos párrafos en particular, que bueno, que es muy fuerte escuchar la voz de él, ¿no? Leyendo esto. Y esta investigación que bueno, desató en su momento una gran indignación porque había quedado muy tapado esto, Ujú. por supuesto por la prensa oficial, y a través del trabajo de Walsh y de Ferla, se pudo conocer todo este horror. Esto se publicó en fascículos en la mayoría. en mayoría, ¿no? En la revista Mayoría. La revista Mayoría. Y después se transformó en libro, lo publicó la editorial de La Flor, lamentablemente Acaba de cerrar. acaba de cerrar. Sí. Bueno, un libro muy leído en los 60, los 70, ¿no? Sobre todo. El libro. El libro. Primera obra de no ficción Sí, en la claro, historia. exactamente, Antes porque que Sangre Fría. hay que hacer justicia, porque antes de Sangre Fría, la non-fiction, para ponerlo en términos de los gringos, el primer libro non-fiction es que está tan bien escrito, Uf. ¿no? Es tan conmovedor y tan perfecto, porque él va narrando literariamente cuestiones históricas Claro. muy bien documentadas todas, ¿no? Porque acá no falta un solo documento, y por eso el gran trabajo de Enriqueta, y por suerte salió el libro, ¿no? Para los non periodistas, la non-fiction para nosotros es escribir literariamente basado en datos periodísticos. Periodismo literario. Periodismo Claro. literario. Una cosa que hizo muy bien años después el querido Gordo Soriano, Sí. ¿no? Sí, Vuelve Martínez. Que arrancó en las páginas de La Opinión junto Claro. con Ezequiel Martínez. Y el dato es que Truman Capote hizo algo parecido con La Sangre Fría en el año 63 y Walsh lo hizo 7 años antes, en el Exactamente, el 56. 57, sí. Él lo publica en el 57 en esas entregas en fascículos, pero fue la primera non-fiction y Claro. es un librazo altamente recomendable, absolutamente, ¿no? Que además hay un tema ahí también muy actual entre Capote. Capote es maravilloso Sí, también, sí, claro, leer a por Capote. supuesto. Pero Capote se identifica con el asesino. Claro, aparte es un crimen policial. Exacto. Sí. No A tiene- Sangre no Fría, tiene sin nada. sentido. Sí, claro, aparte es un crimen hecho al azar, es tremenda la Sí, historia sí, de sí. La Sangre Fría, de una pobre familia que la ligó de rebote, ¿no? Sí, Este es un crimen político, ¿no? claro. Igual se pone del lado de los asesinados. Ahí hay un Claro, juego. Creo que claro. está en el libro, por ahí vos te acordás, de Eduardo Josami, que es Sí. una bellísima biografía Sí, de Walsh. totalmente, sí. Creo que él hace Sí, ese cruce. juego, esa comparación. Y después está la película, que está muy buena, de Cedrón, Sí. Operación Masacre, que se filmó en clandestinidad porque Sí. se hizo durante la dictadura de la NUCE, con actores como Carela, como Norma Leandro, bueno, un peliculón. Sí. Que está muy bien la película. ¿Dónde ¿no? estará para verla? Está en Está- YouTube, está en creo. YouTube, sí, sí, está en YouTube. Operación Creo que Masacre. yo la última vez, hace un Sí, sí. año, 2 años, la vi en YouTube. Mirá. Está en YouTube. Sí, les recomiendo verla. Tiene un ritmo que hoy nos resulta un poco lento, Claro. por supuesto, pero está buenísima la película. Sí. Y bueno, Libraga ha dado muchos testimonios, también pueden ver en YouTube, en Internet, pueden ver testimonios directos de Libraga, lo conocen a Libraga, que Sí. fue sí, ahí está en Sí. YouTube. Ahí Tuve- tenemos la confirmación. Gonzalito nos dice que Vivió está- mucho está en tiempo YouTube. vivió mucho tiempo en Estados Unidos. Yo tuve una participación indirecta en encontrarlo en Libraga muchos años después. Ah, ¿sí? Otra vida. Pero mirá qué sí, grande. y lo encontramos en Estados Unidos Claro. y le hicieron una larga entrevista en ese momento que fue TN. Y después Eh, lo condecoraron acá. Le dieron, Sí, Néstor Kirchner lo Sí. recibió y le dio una condecoración. Sí. Es una historia tremenda. Además, cómo se adelanta además 20 años Walsh a lo que iba a ser la dictadura del Eso, Sí, además la 56. familia de él quedó en la miseria, ¿no? La familia de Susana, Walsh. no, la familia Ah, de, la familia de Valle. Susana quedó muy mal, mal en todo sentido, y quedaron mal económicamente, o sea, bueno, ni siquiera le pagaron una pensión, que después, mucho tiempo después, creo que hubo un reconocimiento, pero bueno, fue tremendo, ¿no? 35 personas fueron fusiladas, entre civiles y militares, ¿no? Sí. Un crimen que quedó impune, bueno. Después Ahí- Aramburu
será asesinado por Montoneros, ¿no? Claro. En 1970. Bueno, Claro. después de 70 años, ahora avanza un juicio por primera vez, ¿no es Exactamente, cierto? Un juicio sí. por la verdad, para saber qué fue lo que pasó. Exactamente, es una muy buena noticia, En ¿no? el Que chat piden ¿Ahora que- de Operación, por Sí. Operación Masacre? piden que No recuerdes sabía el nombre esto. de la peli. Operación Masacre, Así. de Sí, está Jorge, así. Jorge Están Cedrón. pidiendo- Sí. ¿Quieren que se Este- considere delito de lesa humanidad? ¿En serio? Mira, no Sí, sabía sí, eso. Sí, sí, ¿Está ahora en curso? Está en Qué curso bueno. ahora. Más bien por el lado de la memoria, ¿no? No sé si Ujú, tiene sí. algún efecto judicial, No, Sí. están todos pero bueno, muertos. pero Sí, un juicio claro. por la verdad, está Sí. bueno. Igual la verdad está en el libro de Walsh. Otro episodio. está todo ahí. Ah, pero es una... Quiero terminar con esto. Algunos de los implicados se refugiaron en la embajada de Haití, y la embajada fue asaltada. Pero el embajador de Haití tuvo una actitud buenísima, muy valiente y logró sacar a algunos del país, ¿no? ¿En Pero, serio? pero es un hecho increíble del asalto a una embajada por parte de una dictadura Mm. como la Libertadora para negar Mirá. el derecho de asilo a los Qué maravilloso. Bueno, 70 años de Operación Masacre. Si no lo leyeron, léanlo. Lean todo Walsh. Todo Walsh es, todo Walsh. Todo Walsh es, es extraordinario. eh, Y este es un libro, un libro fundacional, ¿no? Esos libros que decís, hay 20 libros de la historia argentina. Sí. Si querés Facundo también, no hay problema, ¿no? No, obvio, Facundo, el Matadero, pero Operación Masacre Pero ahí tiene que está, estar. ¿no? Ahí está entre los 10, 20 libros esenciales de la historia argentina. Qué época con mucha violencia política. Uno trata de pensar a veces cuándo empezó la violencia política y cuando te das cuenta que es prácticamente la misma gente que bombardeó Claro, civiles. a un año, exactamente un año del bombardeo. Mm. Es increíble. También un hecho que en la historia argentina fue bastante tapado. Yo recuerdo en mi secundario, Sí. no me hablaron mucho de los bombardeos a civiles No, en la para Plaza nada, de Mayo. Para nada, 300 muertos, ¿no? Es el ataque a una población civil más grande, porque más grande que Guernica, por supuesto, ¿no? Así que Y no está en general muy retratado en parte de la historiografía. no, claro. Además, mil heridos. Y lo que es interesante, que investigué bastante el tema, que los muertos son muertos de metralla. O sea porque hubo 3 pasadas de aviones. Mm. O sea que esos aviones dispararon directamente sobre la gente. Este Sí. verso de que solamente lo querían matar a Perón es mentira, porque cayeron bombas efectivamente en la Plaza de Mayo, pero después hubo vuelos rasantes y la mayoría de los muertos son muertos de metralla. Están las balas en el Ministerio de Economía. Claro, ahí fueron marcadas. ametrallados específicamente. Tiraron bombas primero y después ametrallaron. Después se ametrallaron a la gente porque la gente, Perón dijo que no vayan a la plaza Sí. porque entendía que era peligroso. La gente fue igual y ahí es donde se produce la mayoría de los muertos, ¿no? Había un hermano de Walsh que era. Claro, que estaba aviador. bombardeando. Bueno, y Walsh era, ¿Sabían eso? Walsh era antiperonista. Sí. Walsh era bastante gorila, él lo dice. Sí, sí, sí. Y después empieza, esto es lo que lo reconvierte. Cuando él empieza a investigar Sí. los fusilamientos, ahí Sí. empieza una reconversión de su pensamiento, ¿no? Hay otro libro que aprovecho para recomendar, el de Marcelo Figueras, El negro corazón del Sí, crimen, total. que es una novela de cómo Walsh escribió Operación Masacre con Sí. mucha participación de Enriqueta Muñiz y esta transformecita, acordá por esto, en la novela en un momento ves ese clic Claro. que lo escribe Marcelo Figueras, que es además el biógrafo del Indio, hay como un Sí, cruce sí. de cosas... Muy bien, muy lindo libro y muy bien escrito. por otra parte. Maravilloso. Y el otro es Mártires y Verdugo de Salvador Ferla, Sí. que es casi contemporáneo a la investigación de Walsh. Libro también imprescindible, ¿no? Para todo esto, que tuve el honor de escribir el prólogo en la tardía reedición de Mártires y Verdugos, ¿no?